Regresamos a esta última edición de Al Cierre, en la que hemos estado conversando con el senador José Obdulio Gaviria, colombiano, miembro del movimiento Centro Democrático y No Cambio, como dijimos antes, corregimos, con quien hemos estado hablando sobre las conversaciones de paz entre las FARC, la guerrilla de la FARC y el gobierno colombiano que se realiza en La Habana, Cuba, en este momento. Estamos en este último bloque y don José Obdulio, quería preguntarle, ¿realmente hay posibilidades de lograr algún acuerdo cuando las FARC ya han advertido que no van a entregar las armas? Las FARC no han dado una sola muestra de querer desmovilizarse, ni una sola. Incluso uno dice, el presidente Santos enloqueció, ¿qué está pasando? ¿Qué información tiene? Por ejemplo, están destruyendo torres de energía, están tumbando el oleoducto, haciéndolo explotar, están matando, entre ellos muchos niños, están haciendo reclutamiento, y dice el comandante de la zona norte del ejército del Ecuador que nunca como antes han traficado con tantas armas, es decir, se están rearmando como consecuencia de la política que abrió Santos. Cuando Santos es elegido en el 2010, fue elegido con el programa de Uribe, para continuar la tarea que venía adelantando Uribe. Incluso si se ve en YouTube los discursos de Santos, usted ve una persona completamente diferente. ¿Qué lo hizo cambiar? Él tiene un hermano, Enrique Santos, que viene de la izquierda, milita en la izquierda, muy cercano a todos esos procesos de paz, los llaman ellos, pero son de conciliación con el terrorismo, y él se reunió con las FARC, hizo los acuerdos iniciales y dejó en marcha ese proceso. Ese es, dijéramos, la causa directa de la negociación. Pero todo su equipo es un equipo que tiene evidentemente simpatías por unos procedimientos. Cuando él tuvo que ver, y uno analiza con la muerte de Alfonso Cano, con, no recuerdo si el mismo Marulanda, con la operación... Marulanda murió de muerte natural, sí, lo de Cano es posterior en el gobierno de él. El gran éxito de la política de Uribe fue, en cuanto al secretariado, la muerte de Reyes y la muerte de Iván Márquez. De Iván Márquez. De Iván Ríos. Pero cuando uno ve todo esto, pues llama la atención esta ruptura, porque de alguna manera uno consideraba en los medios políticos que Santos era el delfín del presidente Así Uribe. es, y como tal fue elegido. O sea, lo que hubo evidentemente fue una traición. Yo lo he entendido como lo siguiente: él actuó como topo dentro del gobierno. Él no creía en la política de seguridad democrática y era el ministro de la Defensa. En consecuencia, mantuvo silencios y reservas que luego simple y llanamente muestran otra fisonomía, otra cara de un dirigente cuando se posesiona como presidente. Bueno, pues sin embargo tiene el respaldo de la mayoría de la población, según lo acaba de demostrar las elecciones. En las elecciones hubo un triunfo nuestro en la primera vuelta. Él gana en la segunda vuelta con dos mecanismos evidentes. Primero, despliega un gasto público enorme de publicidad. Se calcula, por ejemplo, que en el último semestre gastó son 2 billones de pesos, equivalente a 1.000 millones de dólares. Ya ustedes verán la dimensión. Y en segundo lugar, una evidente fraude. Por eso el presidente Uribe dijo: yo no felicito el fraude, yo no felicito la trampa. Y nosotros, como bancada parlamentaria, cuando llegó el momento de la posesión, nos retiramos del recinto. ¿No es de alguna manera significativo lo que usted me mencionaba antes, que en Colombia no hay síntomas de una guerra? Si usted llega a Bogotá o a Medellín o a Cali, usted no encuentra sino unas ciudades en un enorme desarrollo, con una pujanza grande. Barranquilla, por ejemplo, que veo yo que se perfila como con Panamá, como las capitales del Caribe. Pero en las zonas de coca, en las zonas de colonización, en la Orinoquia y en la Amazonia, y como unos reductos evidentes de narcotráfico, usted encuentra las FARC. ¿Cuál es el involucramiento o la responsabilidad de algún sector del gobierno de Venezuela en lo que atañe a este conflicto? Total. A raíz de la muerte de Reyes, se tomó en el campamento todo el equipo de comunicaciones y sus computadores, que eran muchos. Parecía eso como una especie de laboratorio de alta tecnología.
Y entonces se mandó por parte de uno de los que está ahora trabajando con Santos, que era su viceministro Sergio Jaramillo, a una entidad internacional en Inglaterra para que procesara toda esa información y la certificara. ¿Y qué encontramos ahí? Que el gobierno de Venezuela tenía una alianza directa con las FARC, incluyendo la financiación. Había en marcha en ese momento un crédito, entre comillas, porque era realmente un regalo de Chávez a las FARC de $200 millones para rearmarse. Y luego también se vio que dos personajes fatídicos, nefastos de la política venezolana, muy hoy en la cúspide, Rodríguez Chacín, ministro de Seguridad Interna de Venezuela, y el general Carvajal, eran prácticamente enlaces entre el gobierno de Chávez y las FARC para actividades criminales, incluyendo el tráfico de drogas. ¿Hacia dónde se orienta todo este proceso finalmente? ¿Usted es escéptico? Yo creo que las FARC las FARC sienten que su entorno hoy es muy favorable porque tienen un régimen que prácticamente está cumpliendo su programa de gobierno. Destruir la economía, pero es un programa de gobierno el de Venezuela. Tienen un régimen muy cercano a ellos, al ladito en Bolivia. Tienen simpatizantes, aunque no acuso al gobierno de Correa de serlo, pero tenían simpatizantes, sobre todo un ministro Larrea dentro del gobierno del Ecuador. Tienen total sinergia y acuerdo con el gobierno de Nicaragua, son muy cercanos al gobierno de El Salvador. En consecuencia, ellos sienten que su momento es este y que no es el momento de la desmovilización y del final de la, comillas, guerra, sino el momento del poder. Y entonces en ese escenario no veo por qué vía pueda darse un acuerdo de paz sin que se suponga Santos esté entregando el sistema de organización económica, política y social de que goza Colombia y que nadie le ha dado mandato que lo... No hemos tocado aquí un elemento muy importante, que son los militares colombianos. ¿Cuál es la reacción de ellos? Una situación muy difícil. Los militares colombianos quedaron de todas maneras muy golpeados ya. Pase lo que pase en el proceso por lo siguiente. Las FARC dicen en el tema de víctimas, que es el tema crucial hoy cuando se habla de negociaciones de paz, que ellas no son victimarias. ¿Por qué? Dicen, nosotros nos alzamos en armas contra un régimen oprobioso, tiránico, y por lo tanto, ¿cómo vamos a ser nosotros victimarios si nosotros somos víctimas también? Somos, es decir, la punta de lanza de las víctimas, el pueblo. Y por lo tanto, entonces, en la negociación, Santos, para hacerle gestos de, dijéramos, simpatía y para atraerlos a la firma, les aceptó que las víctimas eran víctimas en los siguientes porcentajes. Del Estado colombiano, 75%. Es decir, que las víctimas, y hablan de 6 millones, no sé de dónde lo sacan, son víctimas de los agentes del Estado y sus aliados, porque dicen que una organización criminal, las AUC, o sea, los paramilitares, es que es aliado del Estado. Y además le ponen ahí a algunas otras banditas, otras víctimas, y por lo tanto termina siendo un 8, un 9, un 10% víctimas de las FARC. En consecuencia, el que más delegitimado está hoy es el ejército y la policía. Y también en consecuencia, pase lo que pase, termine esto bien o termine mal en el sentido de una firma, quien va a terminar pagando todos los platos rotos, sobre todo ante la justicia internacional, es el ejército y la policía colombiana. Llegamos al final, don José Obdulio. Muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias por la invitación y siempre atento a este canal. Estoy sorprendido y muy favorablemente sorprendido por su existencia y por su empuje. Esperamos tenerlo en otra próxima ocasión. Con muchísimo gusto. Gracias a todos ustedes y nos vemos la próxima semana en otra edición de Al Cierre.